Estamos entonces en la última sección del libro de Apocalipsis. Ya no hay más visiones, ya las visiones culminaron en el versículo 5 del capítulo 22, cuando el ángel le muestra a Juan los cielos nuevos y la tierra nueva, y más específicamente la visión del nuevo Edén. Son nuevas condiciones, muy parecidos al primer Edén, pero mucho mejor del primer Edén. Estamos entonces en una sección que nosotros le podemos llamar el epílogo. ¿Qué es el epílogo? El epílogo, hermanos, es la parte final que tiene todo discurso o cualquier obra literaria, donde se ofrece no solamente un resumen general, eso es un epílogo, no solamente se ofrece un resumen general, sino que se ofrece a manera reflexiva. No es solamente una conclusión, sino es un resumen para reflexionar de todas las cosas que están contenidas en el libro. ¿Ok? Entonces estamos en el epílogo. ¿Cuál es el tema del epílogo? El tema del epílogo, hermanos, yo voy a colocar, ¿verdad? Voy a sintetizar cuál es el tema, pero algo que sí debe quedar en nuestras mentes es una pequeña frase. Y es lo que los teólogos han llamado el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Es decir, ya estamos en los tiempos postreros, ya estamos en el reino de Dios, ya podemos disfrutar de las bendiciones del nuevo Edén, de las bendiciones de ser parte de la Nueva Jerusalén, pero todavía no. Entonces, cuando comienza el versículo 6, luego que Juan ha sido trasladado a ver las grandezas de lo que le espera a los hijos de Dios al final de los tiempos, luego del juicio del Señor, lo que le espera a los creyentes, ahora él aterriza a la realidad. Sí, eso ya está listo, está destinado para ustedes, pero todavía no. Versículo 6 es, para un momento, estás en el presente, todavía falta, todavía no, todavía falta. ¿Cuál es el tema entonces? ¿Por qué Cristo trae al presente nuevamente a Juan y no lo deja simplemente con esas visiones del futuro para que quede así extasiado de lo que va a pasar? Porque la idea del epílogo es inducir a la santa obediencia entre el pueblo de Dios para que reciban la recompensa de la salvación, por un lado. Y por otro lado, emitir una enfática maldición o condena sobre todos los que desobedecen. ¿Cuáles son las palabras claves allí? Obediencia, desobediencia. Inducir, motivar, obedezcan. Ese es el epílogo. El resumen de todo el libro del Apocalipsis es: obedece. Con eso está garantizado todo. No por tu obediencia simplemente va a evidenciar lo que tú eres por dentro. Es lo que dice en el versículo 10. Miren el versículo 10, Apocalipsis 22:10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, que dice, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, nuestras obras, nuestras acciones van a simplemente evidenciar lo que somos. Entonces, quiere inducir a que tú obedezcas. No quiero obedecer, entonces no puedes decir que eres parte de ese reino que se va a manifestar al final. Entonces, por un lado, inducir a la obediencia sincera, a la obediencia que realmente se humilla delante del Señor, pero por otro lado, emitir un juicio para aquellos que desobedecen. Y no solamente una desobediencia para aquellas personas que están excluidas ya del reino de Dios, sino para aquellas que creen estar en el reino de Dios, pero se autoengañan.
se identifican como parte del pueblo de Dios, pero realmente son unos desobedientes y rebeldes. Para ellos es básicamente esta advertencia, ¿ok? Es para los que están dentro del pueblo de Dios, pero que no lo son verdaderamente. Entonces, motivar a la obediencia y dar un énfasis de maldición a los que son desobedientes. Muy bien, ¿cómo vamos a estudiar este texto? Vamos a ver 3 cosas. Número 1, el ángel se encarga de decirle la genuinidad y confiabilidad de la profecía. Genuinidad y confiabilidad de la profecía. En segundo lugar, vamos a ver exhortaciones y respuestas requeridas a la profecía. Exhortaciones y respuestas requeridas a la profecía. Y en tercer lugar, las palabras finales de la profecía. Son 3 cosas que se van a ver en estos versículos. Solamente en el primero, el ángel se enfoca en decirle a Juan: todo lo que se está diciendo, lo que yo te he mostrado, es verdadero. Es verdadero. Y luego empieza una serie de exhortaciones. Son 3 exhortaciones que se dan en este epílogo. 3 exhortaciones que están basadas en que eso es verdadero. 3 exhortaciones, y vamos a ver, bueno, si yo te exhorto, ¿verdad?, a que hagas esto, entonces, ¿cuál es la actitud y cuál es la respuesta a estas exhortaciones? Y por último, vamos a ver las palabras finales de la profecía. Vamos entonces inmediatamente con el primer versículo. Dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hermanos, el epílogo comienza confirmando lo que Juan escribió en el prólogo. ¿Qué es el prólogo? Sería la introducción del libro de Apocalipsis. Vamos a comparar. El prólogo está en los versículos 1 al 3. Versículos 1 al 3 de Apocalipsis. Sería el prólogo o la introducción al libro de Apocalipsis. Note lo siguiente, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio ¿de quién? De su ángel a su siervo Juan. Es lo mismo que dice aquí, versículo 6 del capítulo 22. Y me dijo, este es el ángel hablando con Juan. El ángel que le ha mostrado el nuevo Edén, ahora le dice a Juan: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, este es el mismo ángel. Probablemente el epílogo se escribió primero que el prólogo. Escuche, probablemente este epílogo se escribió primero que el prólogo. ¿Por qué? Porque en el epílogo el propio ángel le dice: esto es fiel y verdadero, yo he sido enviado a ti para dar testimonio. Y entonces Juan, al finalizar todo, entonces va a introducir la carta. Entonces le dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Probablemente es el mismo ángel que le ha declarado o que le ha permitido ver a Juan todas las cosas en el libro de Apocalipsis. Todas, no solamente los cielos nuevos ni la tierra o la tierra nueva, sino todos los eventos que él ha podido ver. Todas las visiones han sido llevadas o cuidadas. El ángel lo ha custodiado, por así decirlo. Entonces, vemos que es una confirmación del prólogo. Es lo primero, es una confirmación del prólogo. Pero ¿por qué es tan importante que sea una confirmación del prólogo? Una vez más, el énfasis es el siguiente, hermano. En el prólogo dice: ¿la revelación de quién? De Jesucristo. No fue invención de Juan el Apocalipsis. No es que se tomó una hierba
y que estuvo, ¿verdad? Tú sabes, en las nubes, exacto. No se la inventó, no la pensó, por así decirlo. Tampoco es algo de un ángel. El Señor Jesucristo, por medio de Pablo, dijo que tuvieran cuidado si incluso un ángel del cielo llegaba con otro evangelio. Fuera maldito. Anatema. Entonces Juan dice, mire, lo que yo he recibido no lo he inventado, tampoco fue inventado por un ángel, sino que fue del Señor Jesucristo. La revelación de Jesucristo. En eso descansa la confiabilidad, la autenticidad y la genuinidad del libro de Apocalipsis. Toda la revelación es basada, es genuina, es verdadera, es confiable porque procede de Cristo. Fue mediada por un ángel. Jesucristo mandó a su ángel para declararlo a Juan, para que Juan a su vez lo declarara a sus hermanos, a los siervos del Señor. En eso entonces se basa entonces la confiabilidad y la autoridad que tiene el libro de Apocalipsis. Otra cosa interesante en el versículo 6 dice, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. Estoy en el 22:6. El Señor y el Dios del espíritu de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, es decir, no es solamente para Juan, es para toda la iglesia, a sus siervos en plural, las cosas que deben suceder pronto. La frase allí, el Dios de los espíritus de los profetas, es interesante porque está colocando a Juan al mismo nivel de los profetas del Antiguo Testamento. Juan es tomado por Dios como un verdadero profeta de parte de Dios. Juan, una vez más, no es el inventor de todo esto, él simplemente es un testigo ocular. Él simplemente está dando testimonio de lo que ha visto, de lo que se le ha revelado. Él no está haciendo más que simplemente ser un comunicador de la verdad de Dios. Un comunicador de la verdad de Dios. Es interesante porque esa frase, cuando dice el Dios de los espíritus de los profetas, también se puede traducir para un mejor entendimiento, dice el Señor de los espíritus de los profetas, o el Dios que gobierna o inspira a los profetas. El Dios que gobierna o inspira a los profetas. Entonces Juan está diciendo, yo estoy redactando esto porque Dios me ha tomado como un instrumento, nada más. Es decir, la autoridad no está porque el apóstol Juan escribió. Porque yo escribí, ustedes me hacen caso. No. Tampoco por un ángel. Porque el ángel me lo dijo, entonces ustedes deben hacer caso. No. No es por hombre, no es por ángel, es por Jesús, el Rey. Entonces, a esta profecía, por eso en el versículo 7 del capítulo 22 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda. Dichoso el que le presta atención a esta profecía, porque no es de hombre, no es de un ser espiritual, es de Dios mismo. Tiene autoridad. Y eso nos habla de tres cosas en todo el epílogo. Hay tres características que giran o que están inmersas en todo el epílogo. Tres características. Número 1. Si es de Cristo, entonces es una profecía segura. Si es de Cristo, es una profecía segura. Note el versículo 6 dice, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque vienen de parte del Señor. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel. Por cierto, ¿quién tiene la autoridad de enviar a los ángeles? El Señor. Dios. Eso lo tienen en la mente los judíos. Dios, Jehová de los ejércitos, es el que tiene autoridad de mandar ángeles. ¿Ok? No los hombres. Los ángeles son sirvientes de los hombres, pero es porque Dios los manda. Pero quien tiene la autoridad de mandar es Dios. Así que Jesucristo manda a su ángel.
eso está haciendo una referencia a la divinidad de Jesús. Eso en primer lugar. Versículo 13. El mismo Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Otro título divino para el Señor Jesús. Es decir, ustedes me deben hacer caso. Esto es seguro porque viene de Dios mismo, quien no miente. Es seguro porque Jesús dice, yo envío mi ángel, yo soy Dios. Número 2, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último, tal como Dios, porque yo soy Dios. Versículo 16, yo Jesús, es decir, Jesús está dando sus credenciales. ¿Quién está mandando la profecía? Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Y versículo 20, ¿por qué es seguro? Porque Él puede dar seguridad de lo que Él mismo va a hacer. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Así que todo lo que se ha redactado en el libro de Apocalipsis es verdad. Es seguro porque es un testimonio de Cristo mismo. Él es el camino, la verdad y la vida. Quien quiera cuestionar el libro de Apocalipsis está cuestionando la veracidad de Jesús. Es una blasfemia. Es seguro, en primer lugar. Note que en el epílogo se habla de que Cristo está dando la autoridad. Créanme que porque yo lo estoy diciendo. En segundo lugar, vemos la inminencia de la profecía. Hemos visto que es segura la profecía porque procede de Cristo. Ahora vamos a ver que es inminente la profecía. La palabra es, vengo pronto. Versículo 7. He aquí, vengo pronto. Ahora, versículo 10. Y me dijo, no selles estas palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto. Y versículo 20. Ciertamente vengo en breve. Prontitud. A lo cuales los blasfemos dicen, ya han pasado 2000 años. ¿Cierto? ¿A qué prontitud se está refiriendo entonces aquí? Bueno, recuerden que en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el Señor le ha dado sendas advertencias a las iglesias, ¿verdad? Las 7 iglesias dice, yo vengo pronto, si no te arrepientes vendré y quitaré el candelero de su lugar. Esas venidas de Cristo son venidas donde Cristo juzga a las iglesias en medio de la historia de la iglesia. Dios juzga a las iglesias y hay iglesias que Dios le ha quitado su candelero, ¿cierto? Esos son juicios de Dios. Esos son juicios de que Cristo ha venido a juzgar iglesias, sus iglesias. ¿Dónde está la iglesia de Éfeso hoy en día? ¿Dónde está la iglesia de la Odisea? Por ejemplo, Cristo les advirtió, si no se arrepienten, voy a venir. Ese venir es en juicio. Pero aquí en Apocalipsis 22 no se está refiriendo a esa venida espiritual que Cristo ha venido constantemente a lo largo de la iglesia a juzgar a iglesias apóstatas o infieles, sino que se está refiriendo a la segunda venida física de Cristo. Vengo pronto. En las otras dice, yo voy a venir. Aquí dice, yo vengo pronto. Entonces muchos dicen, pero entonces ¿a qué se refiere que viene pronto? Ya han pasado más de 2000 años. ¿A qué se refiere con venir pronto? Bueno, es la idea que tiene todo, hermanos, todo el Nuevo Testamento tiene la misma idea. Debemos estar preparados porque la venida de Cristo puede ser en cualquier momento. En eso significa la inminencia. Sí, si tú te duermes en los laureles, como dicen, si tú te duermes, entonces tú no crees que es pronto la venida de Cristo. Entonces tú te relajas. Nota Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Mire, está escribiendo Pablo en el primer siglo. Le está escribiendo a los romanos. Dice, es tiempo de levantarnos del sueño.
Se estaban durmiendo ya en el primer siglo. Se estaban relajando en el primer siglo. 13, 11 y 12. Romanos 13, 11 y 12. Es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Note la concepción de cercanía de la venida de Cristo por parte del apóstol Pablo ya en el primer siglo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, esta venida, esto de vengo pronto, dice el Señor Jesucristo, está en concordancia con todo lo que enseña el Nuevo Testamento. De que la venida de Cristo no solamente que es inminente, sino que cada vez está más cerca. Un día que pasa, un día más cerca. Y por eso se habla de una venida repentina, como ladrón en la noche. En eso significa, vengo pronto. Es decir, debes estar alerta, debes estar pendiente. Debe estar pendiente desde el primer siglo hasta que Cristo venga, cuando Cristo venga. La iglesia debe estar alerta todo el tiempo que sea necesario, porque Él viene pronto. Él no ha dicho hora específica, pero sí viene. Sí viene. Recuerden, es una profecía que viene ¿de quién? De Cristo. Y si Él dice, vengo pronto, vengo en breve, no, el Señor Jesús es un mentiroso porque han pasado 2000 años. Y eso no es breve. Bueno, esa brevedad tiene que ver con alerta. Amén. Vengo pronto cuando tú menos lo vas a esperar. Sé fiel. Esa prontitud entonces se refiere a algo inesperado. Es respecto a viene en cualquier momento. Debes estar alerta. Entonces, estas son, ya hemos dicho, dos aspectos de todo el epílogo. Seguridad, es seguro porque procede de Cristo, es inminente porque Cristo declara que va a venir, es un hecho, pero también nos habla de la inalterabilidad de la profecía, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Este versículo nos habla de que nadie puede alterar o frustrar los planes de Dios. La venida de Cristo va a ser el último episodio en la gran historia de la redención. Es un hecho y eso nadie lo va a cambiar. Así como nadie va a cambiar quiénes son los escogidos de Dios, de la misma manera nadie va a cambiar que Cristo va a venir en la hora que solamente el Padre ha dispuesto. Ya eso está escrito, es lo que está diciendo. El que es injusto, siga practicando, eso no va a cambiar. El que es justo, siga como tal, siga santificándose. No significa que nadie puede cambiar. Está hablando de la inalterabilidad de los decretos de Dios. El que está sellado por Dios, eso se va a notar. Bueno, de la misma manera, la profecía se va a dar sí o sí. La profecía se va a dar sí o sí, sin cambiar, sin frustrar, sin acelerar o disminuir. Todo va a venir de Cristo, todo va a ser un hecho. Eso es lo primero, versículo 6. Vamos con las exhortaciones. Exhortaciones, son 3 exhortaciones, hermanos. Vamos con la primera exhortación. ¿Qué se manda? Dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, he aquí vengo pronto. Miren otra vez el énfasis de la prontitud de Cristo. He aquí vengo pronto. Entonces, como Él viene pronto, por lo tanto debes hacer algo. Bienaventurado ¿qué? El que guarda las palabras de la profecía de este libro. Lo primero, hermanos, que debemos ver acá es que aquel que está esperando la venida de Cristo guarda las palabras de la profecía.
aquel que realmente tiene el sentido de prontitud de Cristo, de que realmente lo está esperando en esta vida, entonces guarda la palabra de esta profecía. ¿Cuál profecía? Apocalipsis. ¿Ok? El Apocalipsis, lo que se le ha revelado hasta el momento. ¿Qué hemos visto de Apocalipsis? A ver si lo han guardado en su corazón. ¿Qué hemos visto del Apocalipsis? Hay enemigos, ¿cierto? La gran Babilonia, la bestia, el falso profeta. Pero, ¿qué va a pasar con la bestia, el falso profeta y la Babilonia? Van a ser destruidos. ¿Cuál es el mensaje siempre de Apocalipsis? Sé fiel, vence el que guarda las palabras de esta profecía. Ellos no van a prevalecer. El que va a prevalecer es el pueblo de Dios. El que guarda, el que atesora, el que se aferra a las palabras de esta profecía. Es lo mismo que dice en el capítulo 1, versículos 2 y 3 de Apocalipsis. Recuerden que estamos comparando el epílogo con el prólogo. Versículo 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bien, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan. Entonces, en el epílogo, el Señor le dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. Entonces Juan vuelve a escribir ahora en el prólogo, bienaventurado el que las guarda, el que la lee, el que la escucha, el que la guarda. En ella es escrita porque el tiempo está cerca. La bienaventuranza no es simplemente leer o escuchar. La bienaventuranza está en ¿qué? Guardar. La palabra guardar allí tiene que ver con obediencia. Obedecer es la palabra para guardar. Que los que guardan las palabras de esta profecía. En el texto griego se dice el que cumple las palabras de esta profecía, el que las cumple, que es otra forma de decir el que las obedece, el que las pone por obra, el que las vive, el que vive las palabras de esta profecía de Apocalipsis, es decir, de forma alegre y voluntaria, siempre está pensando en lo que dice el Apocalipsis. Como le dijeron a un viejito una vez, estaba leyendo el Apocalipsis y un pastor le dijo, ¿y usted entiende todo lo que dice ahí? Sí, en serio. Un viejito, tú sabes, por allá del campo. ¿Y qué entendió usted? Bueno, yo entendí que nosotros somos los que ganamos. Eso es lo que yo entiendo. Y es verdad. Y esa era la esperanza. Es la esperanza. Ahora, los versículos, es decir, debemos guardar, debemos vivirla, debemos tenerla en nuestra mente. Cristo viene pronto. Eso es lo que debe inundar nuestra mente. Cristo viene pronto. Ahora note los versículos 8 al 9, cómo se ilustra de forma negativa esperar en esa venida de Cristo. Se ilustra de forma negativa, o mejor dicho, cómo no se espera la venida de Cristo. Cómo es la forma incorrecta de esperar la venida de Cristo. Eso lo va a ilustrar los versículos 8 y 9. Vamos a leerlo. Luego que el Señor le dice, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro, entonces Juan dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, ¿qué dice? Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Así no es. Y veníamos también. Así no. Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que obedecen, los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Cómo debe ser entonces la obediencia? Sin distracción.
Juan, luego de haber visto, ¿verdad?, todo y que se le ha hablado cosas espectaculares y formidables, tiene una reacción humana, pero es errada. Él se postra para venerar a aquel que le ha dado tal profecía al ángel, pero el ángel le dice, ¡no! ¿Adora a quién? A Dios. No te distraigas, no pongas tus ojos donde no van. Sin distracción. El objeto de la adoración debe ser solamente el Señor y no otra cosa. Así se espera a alguien que está guardando la palabra de esta profecía. No pone sus ojos en los pastores, no pone sus ojos en apóstoles, arcángel. No, su objeto de adoración, su objeto de contemplación no son las personas, no son las circunstancias, no es el mundial de fútbol. El objeto de adoración es Dios. Que mi mente esté puesta en Dios. Aquí hay muchos que estamos luchando, ¿verdad? El Señor nos ayude. Hay que luchar. Porque el objeto de la adoración de hoy es Dios. Adora a Dios. Y esa adoración debe ser sin distracción. Debemos luchar con toda nuestra alma, nuestra mente y corazón para que nuestra adoración sea pura para el Señor. Siempre va a ser imperfecta, siempre va a ser imperfecta. Pero los que guardan, los que atesoran las palabras del Señor, que Cristo viene pronto, siempre van a estar con esa expectativa, con esa expectativa. Entonces, aquí se nos ilustra cómo Juan falló para ayudarnos a entender, mira cómo Juan, viendo todo esto, erró en su... ahora, no vamos a simplemente caerle encima a Juan. Fue una reacción. Los judíos también de alguna manera querían honrar a los mensajeros divinos, pero aquí claramente se nos habla de una adoración exclusiva y sin distracción. Adora al Señor, adora al Señor. Esto nos muestra entonces lo fácil que puede ser en nuestra vida cotidiana, hermanos, adorar o reverenciar al mensajero y no al mensaje de Dios o al Dios del mensaje. ¿Ok? Entonces nos podemos distraer. Entonces, primera exhortación, vengo pronto, guárdalo sin distracción. Segunda exhortación. La segunda exhortación está en el versículo 14. La segunda exhortación en el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad o en las puertas en la ciudad, por las puertas en la ciudad. Pero esta bienaventuranza, esta exhortación, este ánimo, bienaventurados los que, ¿verdad?, los que lavan, está precedida por otras cosas. Tres cosas preceden esta bienaventuranza o esta exhortación. Tres cosas la preceden. Número 1, la inminente segunda venida de Cristo, versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Lo primero que hace el ángel es, luego que exhorta a él, solamente concéntrate en Dios, en adorar a Dios. Lo segundo que hace es decirle, no selles estas palabras. No selles estas palabras. Esto es una clara referencia a Daniel capítulo 12. Vayan conmigo a Daniel capítulo 12. Aquí se le está prohibiendo a Juan sellar las palabras porque a Daniel se le mandó a sellar las palabras. ¿Qué significa sellar o no sellar? Significa relégalo en el tiempo, todavía falta por cumplir. Pero ahora se le está diciendo, ya está el tiempo cercano. Note Daniel capítulo 12, las profecías que Dios le dio a Daniel, Dios se los manda a sellar. Versículos 4 y 9. Daniel capítulo 12, versículos 4 y 9 dice, pero tú, Daniel, ¿qué dice? Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Versículo 9. Él respondió, anda, Daniel,
pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vamos a Daniel capítulo 8, ya que vamos a aprovechar que están en Daniel. Capítulo 8, versículo 26. Daniel capítulo 8, versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Todavía falta tiempo. Pero acá en Apocalipsis 22, 10 dice, no selles las palabras porque ya es el tiempo. No selles las palabras. El mandato de negativo a Juan de no sellar las palabras significa ya está inaugurado los últimos tiempos. En cualquier momento viene Cristo. Está inaugurado. No tarda en cumplirse, como algunos pueden pensar que tarda, pero no es así. Pero no solamente implica no sellarlo, el hecho de no sellar implica lo positivo. Publícalo, redáctalo, dalo a conocer. A Daniel le dice, guárdalo, tenlo tranquilito allí, no lo deja conocer, séllalo hasta el tiempo que se necesite. Bueno, ahora llegó el tiempo. Y ese tiempo comenzó, hermanos, en el primer siglo. Ya estamos en los últimos tiempos. Desde el primer siglo hasta que Cristo venga, ese es el periodo que se conoce como los últimos tiempos. Ese es el periodo de la iglesia, es el periodo que cuando el último de los escogidos sea salvo, Cristo retornará. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos. ¿Dónde está ese último escogido? No lo sé. Pero algo sí sé. Cuando nosotros predicamos, podemos estarle predicando al último de los escogidos y podemos estar a las puertas de la venida de Cristo. Ay, no voy a predicar entonces porque ahora me quedan cosas por hacer. Está bien. Yo sé que somos habilidosos, ¿verdad? Pero así no piensa un hijo de Dios. ¿Cómo dice la iglesia? Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Ese es un llamado a Cristo. Ven. Es la misma oración de Cristo. Venga tu reino. Ven. Y el que oye, diga, ven. Estas son, se le está llamando a Cristo, te anhelo, quiero que vengas ya. Entonces, ¿cómo podemos esperar a Cristo y que Él venga ya? Hay que predicar, hay que evangelizar. La inminencia de la segunda venida de Cristo y luego, versículo 10, versículo 11, ya yo dije ahorita, la inalterabilidad de los decretos de Dios. Perdón. Eso es lo que ustedes dijeron. Muy bien, los felicito. Inalterabilidad de los decretos de Dios. Note esto me pareció muy, muy interesante. Robert Monse dice, el tema principal de Apocalipsis es la lucha entre Cristo y el anticristo, que llega al punto culminante en la final de la era. Sin embargo, esta lucha se produjo también entre la iglesia y el Estado del primer siglo. Y ha ido apareciendo a lo largo de la historia siempre que los estados han planteado demandas totalitarias. Él sigue diciendo, por ello el tiempo siempre ha sido inminente. Durante el periodo de la historia de la redención que media entre la cruz y la parousia, que es la revelación de Cristo, la segunda venida, esta tensión de inminencia es constante. Todo el libro de Apocalipsis es, en algún momento Cristo va a vencer allí, pero hay una lucha. Pero esa lucha se ve en toda la historia. Así que esa tensión de inminencia, Cristo viene en algún momento, siempre está en Apocalipsis y en el Nuevo Testamento. Eso para hablar de la inminencia. Pero cuando hablamos de la inalterabilidad, también se está hablando en Daniel capítulo 12, versículo 10. Recuerden que en Daniel capítulo 12, versículo 4, dice, sella las palabras de esta profecía, ¿verdad? En el mismo capítulo, versículo 10,
dice lo siguiente: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es la misma referencia al versículo 11. El que sea injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué es lo que está diciendo? Juan ve solamente dos tipos de personas en el mundo. Dos tipos de personas en el mundo y que solamente Dios conoce, pero que se evidencian por medio de sus frutos. Solamente Dios conoce. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Pero a los que son suyos se les demanda: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Entonces, note el versículo 11. El que es injusto, sea injusto. El que es como el carácter de la persona, eso se va a demostrar en sus hechos. Luego dice: el que es inmundo, sea como que practique. Eso se ve, ese es el decreto de Dios, que por medio de los frutos se van a conocer la gente. Sea inmundo todavía. Pero por otro lado, el que es justo. El que es justo, ¿qué se espera del que es justo? Practique la justicia. Y el que es santo, ¿qué se espera del santo? Santifíquese todavía. Es decir, Dios ha decretado que el injusto progresa en su injusticia y que el santo progresa en su santidad. Ese es el decreto de Dios. Y eso es inalterable. Dios conoce lo que son suyos, pero nosotros podemos identificar por medio de los frutos. Entonces, antes de hablar de bienaventurado el que lava sus ropas, hay tres pensamientos antes, porque eso nos va a dar la base de eso de lavar sus ropas. Número 1, Cristo viene pronto, ¿cierto? La inminencia de su venida. La inalterabilidad del decreto. Y en tercer lugar, que Dios va a venir a hacer juicio verdadero y justo. Juicio verdadero y justo. Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y ahora sí, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Qué significa todo esto? Cristo ahora dice, no solamente el tiempo está cerca, los decretos de Dios son inalterables, sino que yo voy a venir a dar el pago según las obras. Como el justo, el injusto, el impío va a seguir siendo impío, bueno, el Señor le va a dar lo que merece su impiedad. Y el justo y el santo, como se va a seguir santificando, Cristo va a venir con su galardón para recompensar su santidad. Esto no significa salvación por obras. Significa que Cristo es justo en lo que va a dar. Los que son regenerados de Cristo van a evidenciar santidad progresiva. Y Cristo va a recompensar eso. No como una recompensa que ellos obtienen de Dios, sino como un acto de gracia de parte de Dios. Note lo siguiente. Ya que me fui aquí. Es como si el Señor dijera: el que tiene oídos, oiga. Por sus frutos lo conoceréis. El santo siempre va a progresar en su santidad y el impío en su piedad. Por lo tanto, lo que yo voy a dar siempre será justo. El que es impío en el día final no puede decirle: Señor, ¿por qué me pagas así? Sus mismos hechos lo van a condenar. Entonces aquí el Señor le está diciendo, está haciendo alusión a ese pago por las obras. Es una manera para que nosotros entendamos que Cristo entiende quiénes son los suyos y eso se demuestra en el mundo.
Vamos a leer rápidamente Romanos 2 para que entiendan el punto y vamos allá a ir en bajada. Romanos capítulo 2. Dice, por lo cual eres, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según ¿qué? Verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias que las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nadie le puede decir, Señor, tú eres injusto en el día final. Y aquí, hermanos, es interesante porque el Señor está diciendo, yo vengo pronto. En versículo 22, 12, he aquí yo vengo pronto. Y en el versículo 16, yo Jesús, el que viene pronto es Jesús. Bueno, esa es la profecía en Isaías 40:10 que dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Es una profecía de Jehová. Y Jesús dice, yo vengo con mi galardón, con mi recompensa. Otra vez, la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Esto entonces es lo que es la antesala, la inminencia, la inalterabilidad y el verdadero juicio de Dios. Entonces, viendo todo eso, ¿cómo se debe responder? Bienaventurado el que lava sus vestidos, porque Dios va a juzgar perfectamente, justamente. Entonces, ¿cómo debemos responder ante ese inminente juicio? Que eso ya está cerca. Voy a lavar entonces mis vestidos. Versículo 14. La bienaventuranza. Bienaventurados entonces, viendo todo esto, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Versículo 15, más los perros. Los perros no entran al cielo. Lo siento. Los perros acá no se está refiriendo al animal. ¿Ok? En el primer siglo, los judíos designaban perro a los gentiles, a los impuros, ¿ok? A los que habían que evitar, que no eran parte del reino. Bueno, Cristo le está diciendo a los perros, a los que son abominables delante de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son? Hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y el que ama y hace mentira, como un hijo del diablo, un hijo de mentira. Eso en contraposición con la bienaventuranza que va a haber con aquellos que han lavado. Pero eso de lavar no es simplemente los que han lavado, no. Es los que siguen lavando, es una acción continua. Los que se continúan lavando, es la palabra allí. Es una acción continua. Muy bien. Vamos con la tercera exhortación. Y aquí ya vamos de bajada, como les dije. Tercera exhortación empieza en el versículo 16. ¿Qué dice? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Para quién es el testimonio de todo esto? Para todos. Dice, yo soy la raíz de David y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, si Jesús es el cumplimiento de todas esas profecías,
¿Cuál es la respuesta que se espera? Hermano, el punto es decir, Cristo está diciendo, yo soy el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Si yo soy el cumplimiento, significa que yo lo voy a cumplir de manera perfecta en ese momento. Entonces, como aquellos piadosos del Antiguo Testamento esperaban al Mesías, ¿cuándo vendrá el Mesías? El descendiente de David, la luz resplandeciente de la mañana. Esa era la expectativa. Cristo vino. De la misma forma, si seguimos esperando la consumación, Cristo va a venir de forma definitiva. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Versículo 17. Entonces, en vista de que Él es el cumplimiento de las profecías y que Él la cumplió de forma parcial y estamos esperando que se cumplan de manera completa, entonces el Espíritu y la esposa dicen, ven. Le están pidiendo a Cristo, ven. Y el que oye diga, ven. Y ahora los otros ven es para los demás. El que tiene sed venga y el que quiera tome agua de la vida gratuitamente. Es el llamado a los demás. Entonces, esperando y evangelizando. Amén. Así, esa es la exhortación. En vista de que Él es el cumplimiento de todas las profecías y que Él la va a cumplir de manera plena, entonces, ¿cómo debemos esperar? Esperando siempre, anhelando su venida y por otro lado, proclamando su venida. Es, por así decirlo, hermanos, por un lado es decir a unos, decirle al Señor, oh Dios, venga tu reino. Y a los demás, a las personas en el mundo, he aquí el reino de los cielos. Venga tu reino y aquí el reino de los cielos. Pero también se debe estar en fidelidad. Fidelidad. ¿Por qué? Versículos 18 y 19, note. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Ay, mira, el versículo 19 dice que podemos perder la salvación. No. Ahí, hermanos, tanto en el versículo 18 como el versículo 19, el Señor está dando la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Tú le vas a añadir a la profecía, yo te voy a añadir las plagas. Tú le quitas a la profecía, yo te niego el derecho de la vida eterna. Ojo por ojo, diente por diente. Dios es el juez justo. Ese es lo que hay en la mente en cuanto a eso. No es que Dios va a quitar la parte, sino que se la va a negar. No te la voy a dar, aunque tú creas que la tienes. Por eso que dije al principio que todas estas amonestaciones y reprensiones es para aquellos que se creen parte del pueblo de Dios, pero realmente no lo son, porque son unos desobedientes. Entonces, eso es lo que se espera del pueblo de Dios. Para terminar, palabras finales, spoiler. Palabras finales de la profecía. Versículo 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. ¿Quién está hablando allí? El Señor Jesús, hermanos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Él ha dicho, he aquí vengo pronto, vengo pronto. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven. Y el Señor le contesta, vengo en breve. Esa interacción, esa dinámica entre lo que pide el pueblo de Dios y lo que Cristo le responde. Tranquilo, sigue esperando, vengo en breve. Ven, Señor, vengo en breve. Ven, Señor, vengo en breve. Es estar en esa expectativa, a lo que el propio Juan responde con tal dulzura y expectación. Amén. Sí, ven, Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Así espera todo verdadero creyente la venida del Señor. El Señor le promete, vengo. Y ahora le promete, vengo en breve. Es decir,
Cada vez está más cerca. Sígueme esperando. Respuesta de Cristo es, sí vengo. Y la bendición final, en el versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Termina como una carta de Pablo. Termina como una carta. ¿Qué significa eso? Que la idea del Apocalipsis no era hacer un libro, era hacer una carta. Una carta circular para que todas las iglesias conocieran la revelación de Cristo. Para que todos la conocieran, para que todos fueran edificados, para que todos fueran consolados y para que todos fueran animados y tuvieran la misma esperanza. Dice la gracia de... Recuerden que el Apocalipsis se tenía que leer en las iglesias y dice, todo el que oye estas palabras. Y al final, esta bendición, la bendición final, esas son los que estaban escuchando en ese momento el Apocalipsis. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esas son las palabras de Juan para aquellos que iban a escuchar el Apocalipsis. Esta bendición final es para todos los que prestan atención al Apocalipsis y atesoran el contenido del Apocalipsis. Para terminar, aplicaciones. Hermanos, la respuesta a los problemas de este mundo no es mejores personas, no es que alguien gane el mundial, no es que cambien las cosas, la economía, ni que no haya pandemia, nada. La esperanza y la respuesta a los problemas de este mundo es que venga Cristo ya. Y eso es todo. Y a eso debemos aferrarnos. Por lo tanto, aplicaciones. Número 1. Todo el libro de Apocalipsis nos llama, hermanos, a ser testigos fieles y perseverantes del Evangelio. Eso es lo que nos llama todo el libro de Apocalipsis. Sé fiel, guárdalo, no manches el Evangelio. Preséntalo tal cual como se te dio a ti, como se muestra en las Escrituras. Presenta el Evangelio fielmente y persevera en ello. Número 2, la importancia de estar alerta a la continua amenaza de la idolatría. Así como Juan se cautivó en un momento, se desvió, de la misma manera nosotros podemos ser víctimas de eso. Por lo tanto, debemos estar alerta. Alerta a la amenaza de la idolatría. Y por último, la importancia de llevar una vida digna al llamado que hemos recibido de Dios. Bienaventurados los que lavan. ¿Sí? Usted no se pone la misma ropa, no todos los días, pero se supone que hay que lavar la ropa, ¿cierto? Es la misma ilustración. Bienaventurados los que lavan sus ropas, los que se lavan en la sangre de Cristo y los que se siguen santificando. Debemos ser fieles al Señor. Ese es el mensaje del libro de Apocalipsis.